les vengo con otro método para sacar raíces de una ecuación. Se llama el método de Müller. Este es una mejora del método de la secante que ya lo hemos visto en anteriores videos, que te lo voy a poner acá arriba. Y bueno, nos permite sacar, además de raíces reales, también raíces complejas. Como es de costumbre, lo vamos a implementar tanto en MATLAB como en Python. Pero antes que nada, no olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones y de seguirme en todas mis redes sociales para que no se pierdan de ningún contenido. Bueno, el método de Müller, como les dije, es un refinamiento del método de la secante. Empieza con tres aproximaciones a una raíz, x0, x1 y x2. Recordemos, el primer método que vimos, que era el de Newton-Raphson, comenzábamos con una sola aproximación. El segundo método que vimos era el de la secante, que comenzaba con dos aproximaciones, y ahora este va a comenzar con tres. Para determinar la siguiente aproximación, simplemente vemos la parábola que contiene a estos tres puntos, x0, x1 y x2, y también vemos la intersección de esta parábola con el eje x, y esa va a ser la próxima aproximación de nuestra raíz. Entonces, una parábola, como todos sabemos, es un polinomio de grado 2, y lo vamos a denominar como p de x, que va a ser igual a por x menos x2 al cuadrado, más b por x menos x2 más c. Tenemos tres incógnitas aquí, A, B y C. Por lo tanto, si queremos hallar esas incógnitas, debemos utilizar esta condición de que p de x pase por los tres puntos. Es decir, vamos a tener estas tres ecuaciones, p de x2 igual a f de x2, p de x1 igual a f de x1 y p de x0 igual a f de x0. Bueno, aquí les dejo como tarea resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a tener tres ecuaciones, tres incógnitas, así que el sistema va a ser resuelto de manera única. Cojan lápiz y papel y asegúrense de que A, B y C son las siguientes expresiones que tengo aquí. C igual a f de x2, B igual a toda esta expresión larguísima y A igual a toda esta expresión larguísima. Luego ya tenemos A, B y C. Resolvemos p de x igual a 0 con la fórmula cuadrática, porque es un polinomio de grado 2, entonces vamos a poder utilizar la fórmula cuadrática, o la chicharronera, como muchos le dicen. Y bueno, vamos a tener de esta forma que x3 menos x2 es igual a menos 2c dividido para b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Fíjense que la raíz cuadrada puede contener números negativos en el argumento, entonces vamos a poder tener también raíces complejas. Y bueno, tenemos que escoger un signo, y para escoger este signo escogemos la opción de tal forma que el denominador sea más grande. Entonces, por ejemplo, para b, si b es negativo, entonces elegimos el menos, y si b es positivo, elegimos el más para que el denominador sea más grande en valor absoluto. Eso tal vez me faltó aquí aclarar, más grande en valor absoluto. Entonces elegimos el b, el signo de b en cada iteración. Y bueno, eso es todo. Pasemos directamente al código. Primero, en MATLAB vamos a declarar una función que nos devuelva x3 y que se va a llamar Müller y recibe como parámetros f, x0, x1, x2 y una tolerancia. El error al principio va a ser muy grande, 1 por 10 a la 3, que es 1000. Comenzamos con x3 siendo 0 y decimos mientras el error sea mayor a la tolerancia, pues c va a ser igual a f de x2, b va a ser igual a, bueno, aquí tenemos que escribir toda esa expresión larguísima. Aquí es f de x1 menos f de x2 menos x1 menos x2 al cuadrado por f de x0 menos f de x2 dividido para x0 menos x2 por x1 menos x2 por x0 menos x1. Y A va a ser igual a también una expresión muy larga, f de x0 menos f de x2 menos x0 menos x2 por f de x1 menos f de x2 dividido para el denominador
Me parece que es el mismo, así que copiamos y pegamos. Y bueno, decimos que x3 es igual a x2 menos 2 por c dividido para b más signo de b multiplicado por raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, punto y coma, error, valor absoluto de x3 menos x2, y x0 va a ser igual a x1, x1 va a ser igual a x2, y x2 va a ser igual a x3. Terminamos y listo, esta es nuestra función. Vamos a la línea de comandos y vamos a definir nuestra función f como una ecuación que no tenga raíces reales, sino complejas. Por ejemplo, x cuadrado más 2x más 5. Llamamos a Müller f. Aquí realmente no importa mucho. Y ponemos 1 por 10 a la menos 5. Y tenemos que cambiar el directorio. Cambiamos y ahora sí. Aquí nos sale un error. Aquí es 2 por c. Me equivoqué. Listo, ahora sí. Nos sale que la respuesta es menos 1 más 2i. Esa es una de las raíces complejas. Y bueno, por el teorema fundamental del álgebra, van a saber que la otra raíz es el conjugado de este número complejo, que es menos 1 menos 2i. Ok, ahora vamos e implementemos lo mismo, pero en Python. Básicamente voy a copiar el código, lo voy a pegar acá, y lo que voy a hacer es, en primer lugar, definir esto como una función. En segundo lugar, voy a importar de NumPy dos funciones. La primera es signo, y la segunda es la raíz cuadrada. .lib.scimap import square root. Esto me va a permitir sacar raíces cuadradas de números negativos. Por ejemplo, si yo hago from math import square root, este no me va a permitir sacar raíces negativas. Y tampoco si yo hago from numpy import square root, tampoco. Necesito que sea de estos submódulos de NumPy. Ok, ahora voy a intentar todo esto. Voy a borrar este end y me va a devolver x3. Y yo creo que esto se mantiene igual. A excepción de esto que no sé si es que se lo puede poner en dos líneas. No estoy seguro, pero por si acaso lo ponemos en una sola línea. Y bueno, también todo lo que esté al cuadrado con esto, ponemos dos asteriscos para que sea al cuadrado en Python. Y bueno, nada más, creo yo. F5, invalid syntax, aquí me faltan los dos puntos, ahora sí. Bueno, ya, entonces ahí ya no nos dio problema, definimos nuestra función x cuadrado más 2x más 5. Y llamamos a Müller f de menos 1, no sé, 0, 5, y con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 5. Me sale menos 1 menos 2j. Entonces acá me salió menos 1 más 2j, y porque le puse menos 1, 0, 2, pero si yo cambio acá a menos 1, 0, 5, me halló la otra raíz, que es el conjugado como les había dicho. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir. A mí me parece increíble este método porque nos permite hallar raíces complejas, no solo reales. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.